La materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. Se clasifica en dos grandes grupos, sustancias y mezclas. Las sustancias tienen una fórmula química definida. Pueden ser simples, formadas por un solo elemento, como el hierro, Fe, o el aluminio, Al. O compuestas, formadas por dos o más elementos, como el monóxido de carbono, CO, o la sal, NaCl. Las mezclas no tienen una fórmula fija. Se dividen en homogéneas, que se ven uniformes en su contenido y solo tienen una fase a nivel macroscópico, por ejemplo el agua embotellada, que en realidad tiene varias sales y minerales, pero a nivel macroscópico, es decir que a simple vista parece una sola cosa, que es el líquido transparente, a ello se le dice una sola fase, una sola apariencia. Las heterogéneas son aquellas en las que se pueden distinguir sus componentes o regiones diferentes a simple vista, presentando dos o más fases. Por ejemplo, un postre en vasito con una capa de gelatina roja de fresa y una capa de flan amarillo es una mezcla heterogénea, porque presenta dos fases visibles. Cada capa tiene composición diferente y están separadas por una interfase clara. Un fragmento de granito tiene varias fases mineralógicas, como cuarzo, mica y feldespato, las cuales se observan como cristales o regiones de distinto color y brillo dentro de la roca. Yendo más en detalle, las sustancias simples se clasifican según el número de átomos que tenga la sustancia. Pueden ser monoatómicas, diatómicas, triatómica, etc. Por ejemplo, el ozono O3 es triatómica ya que es una forma del oxígeno donde tres átomos de oxígeno están unidos. Las sustancias compuestas están formadas por dos o más elementos combinados. Según cuántos elementos diferentes tengan, se clasifican en binarios, ternarios, cuaternarios, etc. Por ejemplo, la glucosa es un ternario ya que está compuesto de tres elementos diferentes. En un fenómeno físico, como cuando el hielo se derrite, las moléculas siguen siendo las mismas. Solo cambia el estado, la forma o la posición de la sustancia, y el proceso puede revertirse. En un fenómeno químico, como al quemar un tronco de madera, las moléculas originales se rompen. Los átomos se reorganizan y forman nuevas sustancias con propiedades distintas, por eso las cenizas no pueden volver a ser un tronco. Los estados tradicionales de la materia son sólido, líquido y gaseoso. El proceso de conversión entre unos y otros es fusión, paso de sólido a líquido, como derretir un cubo de hielo. Vaporización, paso de líquido a gas, como hervir agua en la tetera. Licuación, paso de gas a líquido, como cuando las nubes se forman cuando el vapor de agua en la atmósfera alta y fría se condensa en gotitas líquidas. Solidificación, paso de líquido a sólido, como congelar agua para hacer hielo. Sublimación directa, paso directo de sólido a gas, sin pasar por el estado líquido, como por ejemplo, el hielo seco es dióxido de carbono sólido que, al calentarse, pasa directamente a gas sin derretirse. Sublimación inversa, paso directo de gas a sólido, sin pasar por el estado líquido, como la formación de CO2 sólido en las boquillas de los extintores cuando el gas se expande y enfría rápidamente. Propiedades de la materia, propiedades físicas. Se observan o miden sin cambiar la composición de la sustancia, como la densidad y la conductancia. Propiedades químicas. Describen cómo se comporta una sustancia al interactuar con otras, cambiando su composición interna para formar nuevas sustancias, o sea reacciones químicas, como por ejemplo la inflamabilidad y oxidación. Clasificación según la cantidad. Propiedades extrínsecas. Son las que sí dependen de la cantidad de materia o del tamaño de la muestra. Varían si divides o aumentas la porción de materia. Por ejemplo, la masa de un costal de arroz de 5 kilogramos no es lo mismo que de 25 kilogramos, porque al variar la cantidad de materia, la masa también varía, lo mismo con la longitud. Propiedades intrínsecas. Son las que no dependen de la cantidad de materia, sino de la naturaleza de la sustancia. Por ejemplo, la densidad y el color de una botella de aceite de 2 litros son los mismos que los de una botella de 3 litros, siempre que estén en las mismas condiciones, ya que son propiedades características inherentes del aceite. Aunque el volumen aumente, la sustancia conserva su densidad y su color.